creatividad en la sexualidad no está en hacer cosas extraordinarias ni en cumplir expectativas. Tiene que ver más en cómo habitamos el encuentro íntimo con curiosidad, apertura y seguridad. Muchas veces, la sexualidad se vive desde la repetición, el deber o el miedo a decepcionar. En ese contexto, la creatividad aparece como una forma de libertad de preguntar, proponer, decir que sí y que no. Implica aceptar que no todo encuentro tiene que ser perfecto ni responder a un guión, sino que puede ser un espacio de exploración compartida. La creatividad sexual también exige diálogo y confianza, porque no puede existir donde hay juicio, presión o culpa. Requiere de un acuerdo honesto, donde podemos mostrarnos sin máscaras, sin miedo al ridículo y sin sentirnos evaluados. Cuando el juego se integra desde el respeto, la sexualidad deja de ser solo un acto físico y se convierte en un lenguaje íntimo que fortalece la conexión emocional y el vínculo. Buenos días, amigas y amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos este viernes de pareja y emociones, hoy para hablar de la creatividad en la sexualidad. Un tema que es muy importante porque nos invita a reflexionar sobre muchas creencias que podemos tener o adquirir a lo largo de la vida. En primer lugar, cuestionarnos de dónde aprendemos todo lo relativo a la sexualidad, qué es lo que creemos, qué tanto conocemos de nosotros mismos, y de ahí, cuando estamos en una relación de pareja, ¿qué entendemos por creatividad? En algún momento explícitamente hablamos de aquello que nos gustaría, de aquello que quisiéramos explorar. ¿Qué papel juega la comunicación, la confianza y la apertura que podemos tener para hablar de estos temas con nuestra pareja? Quédense con nosotros porque será un programa en el que vamos a aprender muchísimo de la mano de los especialistas. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento pueden ver en su pantalla a Vanessa Salazar, que estará alternando a lo largo de la emisión con Adriana Rodríguez. Y como siempre, es un gusto y un honor compartir este espacio y la conducción con mi compañera Javiera Ramírez, que va a estar muy pendiente desde ustedes, de la voz de la audiencia. Javi, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nat, muy buenos días a ustedes que ya nos acompañan desde su casa. Yo los invito a que se conecten a través de nuestras redes sociales en X, en Facebook y también en YouTube para que nos den sus comentarios, sus dudas y las pongamos a discusión aquí en el panel. Si quieren comunicarse también pueden hacerlo al 55 51 66 40 00 y el centro de contacto con la audiencia nos va a pasar todos sus mensajes. Claro que sí, Javi. Les presentamos a los especialistas que estarán conversando hoy con nosotros aquí en el programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo. Ella es médica psiquiatra y psicoterapeuta especialista en sexualidad del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Con el mismo gusto recibimos en el estudio a Marisabel Macías Guerrero. Ella es filósofa feminista, escritora y tallerista. Es maestra en estudios de la mujer, doctoranda en estudios feministas, autora de varios libros y cofundadora del proyecto Círculo Literario de Mujeres. Es coconductora de Amigas No Rivales y coordinadora de círculos y tertulias feministas. Mar, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida y los buenos días a Hugo Gómez Hernández. Él es psicoterapeuta de pareja y familiar de la comunidad Mariposa. Diálogos terapéuticos con perspectiva de género. Hugo, ¿cómo estás? Muy feliz de verte de nuevo, querida Nat, y muchas gracias por la invitación a este diálogo. Igualmente, estoy muy feliz de verte y de seguir compartiendo aquí en Diálogos en Confianza. Y finalmente, y con el mismo gusto, también agradecemos la presencia de Carlos Hernández. Él es educador sexual y comunicólogo especializado en educación, con 19 años en radio generando contenido sobre sexualidad y coconductor del podcast Dichosa Sexualidad. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, feliz por la invitación y pues interesado, ¿no?, en esta conversación que está necesaria. Así es, conversaciones que son muy importantes y sobre todo porque no siempre sabemos cómo abordar estos temas, no se diga solamente entre amigos o en el día a día, sino a veces incluso al interior de la pareja con quien compartimos esta parte de nuestra vida, se vuelve un poco complicado. Por eso me gustaría, Carlos, empezar por hablar de qué significa cuando hablamos de este concepto, creatividad dentro de la sexualidad. Fíjate que yo lo dividiría en dos vertientes. Primero, la parte de la creatividad, que es tan importante, pero la creatividad fuera de la cama primero. O sea, esta curiosidad de querer hacer cosas diferentes en mi vida
para después permearlo en la vida con mi pareja o en la vida íntima mía nada más, o en los placeres, en mis gustos, en el descubrimiento, en esto que llamamos autonomía, ¿no? Y que es el descubrimiento y la claridad de qué somos, de qué me gusta y cómo después quiero implementarlo con mi pareja. Yo diría que justamente esas ganitas de saber algo más, esa curiosidad, es ese puente entre el querer y el hacer. Entre el querer y hacerlo, exactamente. ¿Y por qué nos cuesta tanto asociar la sexualidad, Adriana, con conceptos como la diversión, el juego y obviamente la creatividad? Bueno, es que históricamente se asoció hegemónicamente la idea de que la sexualidad era para la procreación, que era un elemento puramente biológico. Incluso yo recuerdo mucho esa escena de como agua para chocolate, donde decía no es por vicio ni por fornicio, sino por darte un hijo a tu servicio. La idea justo es que no había creatividad porque la función específica de procrear limitaba la capacidad de la diversión, la capacidad de la comunicación, la capacidad de la creatividad. Entonces se empieza a hablar de sexualidad, como lo decías hace rato, como un tabú, y la gente todavía se siente avergonzada, temerosa, a poderlo hablar sin entender que somos nosotros producto de una relación sexual de nuestros padres, de un vínculo erótico de nuestros padres, y que evidentemente la creatividad permite algo bien interesante, liberación de hormonas de la felicidad, neurotransmisores de la felicidad. Entonces la creatividad como una acción biológica de función mental superior, la sexualidad como un elemento que desencadena cosas de felicidad, pues evidentemente el combo, el cóctel es increíble. Me llama la atención cómo es importante también analizar como el contexto, ¿no? O como la historia que ha tenido, la forma en la que vemos la sexualidad, porque como bien dices, en un primer momento era un punto muy desde la biología, muy desde esta función de reproducción, y sería interesante, ¿no?, saber en qué momento se da este cambio, en qué momento la sexualidad se empieza a ver como un concepto mucho más amplio, que no solamente responde a esta parte biológica. Antes de ahondar en esto, vamos a ver el siguiente sondeo. Les preguntamos a ustedes, ¿cómo se vive la creatividad en la relación de pareja? Esto es lo que nos contestaron. La creatividad sexual en pareja es, para mí, considero que tiene que basarse en una comunicación fluida, en poder tener la libertad de no sentirte juzgada ya sea con tu pareja o con la persona que estés intimando, en el momento de poder decir me gustaría de cierta manera o cómo te gusta más, de así o si me muevo de otra forma. Entonces yo creo que eso es parte de cómo ser creativos. Ya puede ser en el momento o hablarlo después de me gustaría más en la siguiente ocasión de esta forma. La creatividad es un tema inherentemente sexual. La creatividad, ya sea artística, también tiene que ver mucho con procrear. Viene desde eso. Y yo creo que si las dos personas son creativas, tienen ese sentido, esa chispa que viene pues inherentemente del sexo también, se puede llegar a muchos lados distintos. Creo que si las dos personas están en un buen lugar, pues puede haber mucha creatividad, no solamente en el ámbito sexual, pero pues en casi todo. En cuanto a mi experiencia, pues básicamente la creatividad surge más que nada del diálogo entre dos personas. Pues básicamente es saber gustos, cosas que pueden, no sé, favorecer a la relación, etcétera. Muchas gracias por las respuestas que nos comparten. Hugo, como vemos en la mayoría coinciden que una de las claves para la creatividad es el diálogo en la pareja. ¿Cómo se relaciona la comunicación con que haya creatividad? ¿Y es solamente hablar de aquello que nos gusta o aquello que no? Yo, mientras les escuchaba, también pensaba lo que mencionabas al inicio de la creatividad fuera de la cama también. Entonces, es muy frecuente que cuando las parejas vienen a terapia con temas relacionados con la sexualidad que podamos trabajar los terapeutas, digamos algo más especializado, pues para eso están las sexólogas o los sexólogos, pero de pronto también preguntamos cómo está la vida de la pareja fuera de la cama, ¿no? Entonces cuando hablamos de creatividad en la pareja o creatividad en la sexualidad en la pareja, creo que también corre bien la pregunta de qué pasa, cómo está la creatividad fuera de la pareja, ¿no? Entonces si pensamos en esto que nos comentaban las personas que lo compartieron con toda la juventud con la que lo ponen, la comunicación fluida, el diálogo, es cierto. Entonces creo que también tendremos que preguntarnos cómo están los diálogos
fuera de la cama también, ¿no? Porque las situaciones que estén experimentando las parejas fuera de la cama van a tener su impacto y van a tener su expresión también dentro de la cama, ¿no? O sea, no es muy complicado pensar que si estás en un diálogo estancado o estás experimentando censura, o estás experimentando descalificación, o estás experimentando alguna situación problemática con la pareja, te den ganas de tener sexo todo el tiempo de una manera deseable, ¿no? Entonces creo que también es importante ver si el diálogo es importante en la comunicación sexual de la pareja, también evaluar, dialogar con la pareja e ir evaluando cómo están otras formas de diálogos y cuáles son las posiciones que tienen las personas en esos diálogos, como para saber si se trata de un tema delimitado a la práctica sexual o también tiene que ver con la dinámica de la pareja en su totalidad. Podríamos decir que la creatividad empieza incluso desde antes de hablar específicamente de la sexualidad, o sea, la creatividad debe permear toda la relación, toda la dinámica. Sí, la diversión, el placer, el divertirnos, la complicidad, el hacernos chistes, el poder jugar, el hacer lúdica la vida y hacer lúdica la vida sexual también. Claro. Y en este sentido, ¿qué tan natural, por así decirlo, resulta para nosotros hablar de la creatividad o ser creativos en cuanto a la sexualidad? Bueno, antes de responder a eso, me gustaría mucho unir esto que comentaban, porque me parece muy interesante, también el pensar la creatividad en la sexualidad, no solo limitado a la pareja, porque entonces hablamos de sexualidad y creemos que la sexualidad, como nos han enseñado históricamente, se ciñe a las prácticas sexuales, y en un contexto como el nuestro, en el que la heterosexualidad impera, además las prácticas sexuales se ciñen al coito, y eso reduce y deja fuera cualquier idea de creatividad. Sin embargo, pensaba que desde la filosofía feminista, por ejemplo, hablar de creatividad, justo creo que la pregunta tiene que ver o va dirigida primero a nosotras mismas, ¿no? Cómo esa creatividad puede presentarse como la capacidad de crear nuevas formas de existencia, reconociendo también que estamos en entornos muy limitados, por ejemplo, o pensando desde una perspectiva también feminista, pero mucho más desde Latinoamérica, pensaríamos en las formas en las que nos sustraemos como cuerpo de esas lógicas que tienen que ver con la hiperproductividad y con el control, por ejemplo. Entonces, bueno, en un contexto como el nuestro, en el que la sexualidad está atravesada por el control, por el miedo, por la vergüenza. Vamos a hacer una pausa. Claro, y regresando, sí, seguimos andando en esta idea. Okay. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, en Viernes de Pareja y Emociones. La creatividad sexual no es hacer cosas nuevas todo el tiempo. Es salir del piloto automático, darse la oportunidad de experimentar sin miedo y escuchar nuestro cuerpo y el del otro. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy en Viernes de Pareja y Emociones estamos hablando de la creatividad en la sexualidad. Y antes de ir a la pausa, Mar, nos comentabas lo importante también que es ver este tema desde la filosofía feminista y sobre todo también contextualizarlo en Latinoamérica. Sí, y entonces, bueno, ya respondiendo específicamente a tu pregunta, pensaba que si justo el amor y la sexualidad se han mostrado, se han enseñado como estos espacios, principalmente para las mujeres, de mucho control, donde nos atraviesa el miedo, la vergüenza, la culpa, pues entonces es muy difícil que la creatividad vista desde esta perspectiva pueda aparecer. No es imposible, claro, pero sí requiere un trabajo interno y también, pues bueno, ya en los vínculos, ¿no? En pareja o en parejas, porque además también me parece importante eso, como no reducir esta idea de la pareja como algo centrado, más en una sociedad como la nuestra, donde el pensamiento monógamo está pues marcando, ¿no?, muchas de nuestros vínculos. Que es el imperante, ¿no? O sea, que es el que domina más, pero hay muchísima más diversidad de vínculos y de formas de vivir las relaciones amorosas. Les invito a que veamos el siguiente testimonio de un hombre que nos habla de las creencias que él tuvo sobre su sexualidad, las consecuencias que de repente pudo vivir y cómo es que le dio una vuelta a la forma en la que él ejerce su sexualidad. Vamos a verlo.
Lo que me hacía sentir vergüenza y culpa en la sexualidad fue que no me podía sentir bien con las personas que estaba. Al principio no sabía qué tenía, simplemente no lo podía disfrutar. Incluso me dolía o me sentía también sucio muchas veces y no podía disfrutar de esa pareja, ¿no? Tenía también mucho miedo y empezaba a notar que me avergonzaba cuando me sentía excitado. Yo me empiezo a cuestionar estas creencias porque yo veía que todos hablaban de la sexualidad como que lo disfrutaban demasiado y yo me sentía único y excluido de ese mundo porque todos hablaban maravillas, mas sin en cambio yo me sentía completamente en un mundo distinto porque yo no lo disfrutaba, yo me sentía avergonzado, yo me sentía incluso con dolor cuando lo hacía y no entendía el por qué. Eso ocurrió con muchas parejas. A lo largo de mi vida, de la adolescencia, un poquito a la vida adulta. Lo más difícil de desaprender es que en este sentido es primeramente enfrentarme a mí el por qué yo sentía todo esto. Yo acudí a un grupo de neuróticos anónimos en el cual acudí por muchas circunstancias, pero una de ellas fue cuando empecé a conocerme un poquito más, a descubrir el por qué no podía disfrutar de esta sexualidad. Y en ello descubrí que a través de mi infancia un despertar sexual fue el que provocó que cuando la primera vez que yo me sentía excitado, también me sentí con culpa y avergonzado. Y se relacionaron esos dos ámbitos, la excitación con la culpa y el sentirme sucio. Por eso a lo largo de la vida adulta, pues me di cuenta de que cada vez que yo me sentía excitado, sentía vergüenza de esa excitación y por eso no lo disfrutaba. Hoy puedo decir de que disfruto la sexualidad en un ámbito muy diferente a cuál era hace muchos años cuando primeramente lo experimenté. ¿Por qué? Porque hoy en día lo veo tan natural, tan placentero, tan real, que puedo disfrutar a la mujer incluso desde los besos, los abrazos, hasta ir poco a poco en la intimidad, el disfrutar de esa piel, el disfrutar de esos labios, el disfrutar de esa voz. Todo este conjunto me hace sentirme vivo, me hace sentirme que estoy, gracias a Dios, vivo y que puedo disfrutar la conexión con una mujer. A diferencia de antes. Antes me sentía muy culpable porque incluso llegaba a fingir los orgasmos también. Llegaba a fingir que estaba sintiendo placer con tal de no hacer sentir mal a una mujer. Y yo me sentía culpable, sucio y a veces me sentía con muchas ganas al término, muchas ganas de llorar porque yo no entendía lo que pasaba conmigo. Y hoy al contrario, sonrío y disfruto mucho lo que está pasando con la convivencia con la mujer hoy en día. Muchas gracias por compartirnos este testimonio que, Carlos, nos da pie a una parte esencial del programa. Hablar de qué tanto hablan los hombres sobre los miedos que pueden sentir respecto a su sexualidad. Me parece muy relevante y también me parece bien clarificante la historia que amablemente nos comparten en muchos sentidos. Pero yo quisiera irme a uno específico que tiene que ver con el autoconocimiento. Mucho con el autoconocimiento. Y este autoconocimiento también tiene que ver con las creencias que introyectamos a lo largo de nuestra vida. Yo digo mucho en los grupos que nos los metemos a vena, que ni lo pensamos, solamente tenemos estas creencias y no las cuestionamos. Muchas de ellas tienen que ver con el concepto de masculinidad y de lo que está esperando socialmente los demás de mí por ser hombre o por ser mujer. En este caso, por ser hombre. Tener este conocimiento de qué es lo que me está limitando me recuerda mucho este término de aceleradores y frenos del que nos habla Emily Nabovsky, esta investigadora en sexualidad, donde dice, este reconocimiento de mis frenos me permite saber también que puede potenciar mi disfrute. Cuando yo reconozco que lo que están esperando de mí sexualmente, socialmente, no corresponde con mi disfrute y empiezo a meter ideas nuevas sobre lo que para mí, desde mi conocimiento, representa el disfrute, como él dice, desde los besos, las caricias, los abrazos. Si nos damos cuenta, no está recurriendo a una lógica falocéntrica, a la penetración, que es lo que diríamos que es el encuentro sexual en una encuesta nacional, ¿no? Sí, en realidad está diciendo, hay besos, hay caricias, hay abrazos, que no es el juego previo, que es el juego completo del encuentro íntimo. Me llama también mucho la atención como en algún momento, y va de la mano con lo que mencionas, Carlos, él menciona conceptos como sentía culpa, sentía vergüenza por sentir o por explorar. ¿Y esto de dónde viene? O mencionabas en una parte que hay unos mandatos muy fuertes que están rigiendo. Sí, previo a los mandatos, Nat, y conectándolo con tu pregunta o con lo que estás mencionando, pensaba también en cómo está asociada históricamente la sexualidad, además de la idea de la reproducción, a ciertas ideas o ciertas creencias relacionadas con la culpa,
con lo sucio, con lo pecaminoso, con lo prohibido, con lo censurable, con el dolor, con lo no disfrutable, con el tabú. Entonces también hay como un adicional al mandato de la reproducción, hay además un contexto sociocultural que atraviesa nuestros cuerpos y nuestras creencias para la expresión del erotismo en pareja y del erotismo en la vida en general, ¿no? Y de los mandatos, sí, yo escuchaba el testimonio y pensaba acá en la chismecita mientras lo escuchábamos como en qué fuerte, porque están estos mandatos de género. Los estudios feministas han puesto sobre relieve la importancia de hablar desde la perspectiva de género y el patriarcado, pero pensaba como lo difícil que es para muchas personas vivir los mandatos, y concretamente para los hombres el mandato es la sexualización, la penetración, y básicamente como que la mayor parte de nuestra sexualidad está centrada en pene, por ejemplo, ¿no? En el coito, por ejemplo, en rendir. Y hay un mandato por allí también relacionado con la pornoeducación. Es bien complicado que la conversación respecto a que antes de que llegue una educación sexual formal o antes de que llegue una conversación con papá y mamá respecto a la sexualidad, el porno está llegando más rápido a la vida de los hombres que una plática sobre la sexualidad. Entonces, esta suerte de pornopedagogización o pornoeducación tiene sus impactos en la forma en la que se escucha, se vive, se ve, se debe ver la sexualidad y, claro, mandatos sobre los tamaños de nuestros cuerpos, sobre el rendir de nuestros cuerpos, la cosificación de las mujeres y, en esencia última, hay también un mandato de masculinidad y de performance masculino en la pornoeducación. Y mientras te escuchaba me pongo a pensar, qué peligroso puede ser que cuando se piensa en hablar de creatividad en la sexualidad, uno se remita tal vez a la pornoeducación y uno piense que la creatividad es entonces emular todo lo que vemos en este tipo de contenido, por ejemplo. Fíjate que eso es tan fuerte que incluso hay gente que tiene trastornos por ver pornografía o tiene problemas para vincularse porque buscan cuerpos pornográficos en los tamaños que decía, y los cuerpos de las mujeres, vemos mujeres luchando por todo esto. La pornografía tiene discursos que no tienen nada de creatividad si tú analizas un guión. O sea, tienen zonas específicas de acercamiento y son la genitalización del erotismo. Y el erotismo no es la genitalización. Los genitales son herramientas importantes para acercarnos a nuestra sexualidad como un complejo autoerótico o con un complejo de vinculación con otras personas. Pero tenemos piel, tenemos cerebro, tenemos estrategias, sacar la sexualidad de estos discursos de la genitalización. A mí a veces no me gusta mucho los discursos que usan de es viernes y toca, porque podría ser lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y no tiene que ser un día tan establecido porque perdemos a final de cuentas la creatividad en muchos discursos. La pornografía tiene un acceso increíble, no hay restricciones de edad, pasa en hombres donde exigen y pasa en mujeres con los cuerpos que debo de tener. Jóvenes de 8 niños, de 8, 9, 10 años, jóvenes, púberes y adolescentes, que lo primero que consumen para acercarse a una sexualidad son estos videos de tan fácil acceso. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegan a la vida adulta? ¿Qué pasa cuando se vinculan con alguien más o con sus cuerpos? Aparecen estos niveles de insatisfacción, porque yo no me parezco a lo que me enseñaron que había en ese lugar. O yo no puedo hacer lo que se hace en esos videos y que uno piensa que es real, pero pues nada más alejado de lo que es el ejercicio de una sexualidad. Vamos a escuchar lo que nos están diciendo en las redes sociales, Javi. Así es, Nat. Mira, Mariana nos pregunta, ¿cómo influye la creatividad en mantener el interés y la conexión emocional dentro de una relación de pareja que ya tiene muchos años juntos? ¿Podemos inventar la novedad? Y Eduardo nos dice, ¿qué papel juega la imaginación en el deseo y cómo se puede cultivar sin presiones? Porque también siento que hay una exigencia sobre inventar cosas nuevas siempre y siempre no se puede. Irasu, ya tengo 20 años con mi pareja y las rutinas nos dan seguridad. En lo sexual todo está bien porque en el día a día hay mucha risa y confianza. Para mí eso es suficiente.
Pablo nos pregunta de qué manera las rutinas cotidianas pueden transformarse en espacios de intimidad que sean más creativos, pero que no lo sintamos forzado. Y es que aquí justo voy a meter la palabra de sentirlo forzado, ¿no? Porque también hay esta exigencia de, es que todos los días hay que inventar, renovarnos. ¿En qué momento la novedad se acaba, no? ¿En qué momento nosotros decimos, pues es que ya no es nuevo, ya no hay algo que me dé curiosidad? ¿Y por qué sentimos esta insatisfacción? Yo digo mucho que es la dictadura de la novedad. O sea, sí vemos muchísimo en el trabajo con grupos o uno a uno que las personas, en lugar de vivir la novedad o la innovación como algo que podría abonar a su encuentro íntimo, lo ven como una tortura, como decir, ¿qué más hago para que esto funcione? ¿Qué más hago para que la otra persona se sienta satisfecha? Ojo, para que la otra persona se sienta satisfecha. Cuando tendría que empezar primero por nosotros, por el conocimiento conjunto, pero además también por este ejercicio de complicidad si fuera en pareja y por esta curiosidad de la que hablábamos al inicio, que nos lleve a este camino, pero que no fuera una tortura, que fuera una necesidad, un conocimiento que vamos fomentando con el ejercicio cotidiano. Exacto, y de hecho también yo me quedé pensando mucho en algo que nos leía Javi, esta parte de alguien que lo maneja como mantener el interés, o sea, siempre pensándolo en función de la otra persona y no en un nosotros, y no tampoco pensarlo desde el qué tan bien me siento yo, qué tanto quiero explorar de mi sexualidad. Vamos a seguir platicando sobre la creatividad en la sexualidad. Quédense con nosotros, porque en el próximo bloque, por un lado, ya evaluamos cómo es que lo están viviendo los hombres. Ahora también hablemos de cómo es que las mujeres tenemos ciertos mandatos y guiones que nos imponen y que nos pueden llegar a limitar. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. El juego en la sexualidad es un espacio donde no todo tiene que ser perfecto. Permite explorar, reír, probar sin presión, avanzar o detenerse. Así, el placer deja de ser una exigencia y se convierte en una experiencia compartida. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy estamos hablando de la creatividad en la sexualidad. Vamos a ver la siguiente pregunta que les realizamos a ustedes en nuestras redes sociales. Les cuestionamos, ¿lo que aprendiste sobre sexualidad influye en cómo te relacionas con tu pareja? Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Al preguntar en redes sociales, ¿lo que aprendiste sobre sexualidad influye en cómo te relacionas con tu pareja? Este fue parte del resultado. Te lo compartimos. Ruby Granados. Sí, porque aprendes a poner límites y a definirte al reconocer lo que te agrada y lo que no permitirías. Incluso dentro de la pareja, en este tema debe existir ética, ya que la mujer suele estar en desventaja, pues el hombre puede ser activo sexualmente desde la adolescencia y en la mujer eso se estigmatiza. Marco Hernández. Sí, hasta que empezamos a conocernos y sabemos qué me gusta y qué le gusta a mi pareja, así como la forma de comunicarnos para entendernos y disfrutar la relación. Yola RZ. ¿Lo que aprendí? ¿Dónde? Si la pregunta se refiere a lo que aprendí en la escuela, definitivamente no. Sabina Gore. Totalmente. Está tan normalizado el consumo de contenido 3X que muchos creen que así es una relación sexual y no saben leer a su pareja, cuerpo, sensaciones, sentimiento. Solo piensan en llegar al clímax por el hecho de estar ahí. Aun cuando se les explica lo que sí y lo que no, no logran relacionarse sexualmente. Mirela Ríez. Sí, la manera en la que aprendiste de sexualidad y construiste esa expectativa afecta positiva o negativamente la relación, sobre todo en lo que respecta al placer. Si se tiene la idea de que el otro es responsable de mi placer y debe dármelo, o se cargan mitos o juicios aprendidos a lo largo de la vida, eso impacta la relación. Karina Hernández Hernández. Sí, en su tiempo fuimos criados con muchos paradigmas y era muy complicado hablar del tema.
Gracias por continuar con nosotros y gracias a las personas que nos escriben en las redes sociales. Nos están dejando comentarios tan interesantes y sobre todo me gustaría empezar con el de Yola, donde nos dice, lo que aprendimos de sexualidad, ¿dónde? Y justo es la pregunta, ¿cómo y de quién estamos aprendiendo lo que sabemos de sexualidad? Lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Lamentablemente de la pornografía, la idea de la educación sexual en la primaria y en la secundaria se refiere a educación reproductiva. No se está refiriendo a, incluso yo doy clases en una universidad, llego y dice clases de educación sexual para alumnos de universidad y es otra vez un discurso reproductivo. Entonces, tiene toda la razón, no nos están dando educación sexual en el amplio sentido de la palabra educación sexual. Así es, y también me gustaría aunar como un poco las participaciones que veíamos de dos mujeres, donde justo nos hablaban de que las mujeres al menos crecemos con muchísimos mitos, con muchísimas creencias que pues nos limitan y no nos permiten explorar nuestra sexualidad como quisiéramos o como desearíamos. Sí, y creo que una de estas limitaciones tiene que ver principalmente con la culpa. Yo que trabajo, llevo más de 10 años trabajando con grupos de mujeres, principalmente en círculos literarios o círculos de escritura erótica, la culpa aparece de manera reiterada, la culpa, el miedo, la vergüenza, y hablando de la sexualidad justo desde esta noción desbordada, donde no solo tiene que ver con las prácticas sexuales, creo que la culpa, por ejemplo, vinculada con la maternidad, la culpa con ser sujetas deseantes, la culpa con expresar lo que deseamos, las fantasías que tenemos, la culpa por no cumplir con los roles establecidos, ¿no? No ser buena pareja, no ser buena hija, no ser buena amiga, incluso algo que creo que es importante decirlo también, la culpa por el descanso. O sea, creo que todos estos aprendizajes de la sexualidad como un mandato, como un deber y además con esta socialización que tenemos las mujeres de ser seres para los otros, ¿no? De siempre anteponer el bienestar de las demás personas o vivir preocupadas por ellos, creo que es algo que influye en la forma en la que vivimos la sexualidad y por supuesto que eso nos limita muchísimo. Hay culpa, hay vergüenza y Hugo, esto en términos de pareja también está presente, o sea, sentimos culpa, vergüenza, si le queremos compartir algo a la pareja que nos gustaría explorar, que se nos antoja. Yo creo que sí, y ha sido un asunto generacional también, ¿no? O sea, pensando en generaciones que tenemos 40 y medios o que están en los 50, en los 60, al infinito y más allá, creo que tenemos un poco más acuerpada esta culpa y acuerpada esta vergüenza que atraviesa nuestro ser y nuestra sexualidad, ¿no? Yo también tengo esperanza en que una buena parte de las juventudes que tienen 30, 20, están recibiendo información distinta de la sexualidad, que eso me pone como en un plano esperanzador y también en un plano de peligro por el acceso a las redes sociales, por todo lo que vimos de la pornopedagogía, ¿no? Pero sí creo que de pronto es como difícil decir que quiero experimentar, ¿no? Y entonces puedo experimentar algunas cosas con mi pareja formal si estoy en una relación monógama, pero a lo mejor tengo mis arrocitos en bajo donde puedo experimentar unas otras cosas que no puedo pedirle o que no puedo sugerir o que puedo sextear con alguien porque no puedo pedirle a mi pareja. Entonces yo digo, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué está ocurriendo en la dinámica de la pareja que no podemos tener la confianza de decir, oye, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Y tocarnos algo del cuerpo cuando termine el día y decirnos, esto también es tuyo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la relación de la pareja que nos está ocurriendo vergüenza? Algo que con lo que vivimos, que es la sexualidad, ¿no? Por un lado. Y por el otro, quisiera también rápidamente decirles, Nat, todes, como la educación formal de la sexualidad, pero también la educación informal respecto a los mensajes implícitos. No te vayas a embarazar. Ten cuidado de, ¿ya tienes novia? ¿Ya te masturbas? ¿A cuántas te has, con cuántas te has acostado, no? Oye, y tú ya, o sea, hay una educación explícita de la sexualidad, pero también hay una educación implícita de hasta el matrimonio, el pecado, oye, no seas cochino, o sea, también hay una suerte de mensajes en el contexto que es una educación sexual implícita, pero que también es importante, ¿no? Sí, y justo mientras te escuchaba me ponía a pensar en cómo esta vergüenza que se puede sentir incluso al comunicarlo dentro de la pareja, también viene como de muchas creencias, ¿no? Porque me venía a la mente el, ¿cómo le voy a pedir X cosa
si es la madre de mis hijos? Claro. ¿Cómo me voy a atrever a decirle esto o proponer esto si es el padre de mis hijos? O sea, ¿cómo ponemos en cajas muy distintas y eso hace pues prácticamente imposible el poder sentir esta apertura, Carlos? Y justo quiero retomar algunas de las participaciones anteriores para lo que me resonó muchísimo y es, mencionaban pues, lo que me dijeron en la escuela. Se habla poco en la escuela, sabemos que se habla y lo que se habla generalmente no es tan acertado o no está tan dirigido. Lo que es importante distinguir es que también hay educación sexual fuera de la escuela, que lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que vemos, los medios socioculturales, lo que la familia nos comparte, los modelos que vamos registrando a lo largo de nuestra vida, van también construyendo esa educación y esas creencias. ¿Por qué es tan importante identificarlo? Porque de esa parte sí somos más activos. O sea, sí soy mucho más, puedo incidir más en la idea que te comparto, en lo que privilegio, en lo que te digo que es el bueno y el malo, en las fuentes de las cuales viene esa información. Yo siempre les digo mucho en el trabajo con los papás, ¿eso que le acabas de compartir a tu hijo lo verificaste? ¿O es una creencia que solamente le estás dando a tu hijo como una herencia? Porque es así mejor ir a un terreno, ¿no? Y no estas ideas que solamente van privilegiando de una generación a otra sin haberlas cuestionado. Por eso es importante entender que la educación no solamente se ciñe a lo educativo en el aula, sino también en la vida en general. Y ahí sí debemos ser agentes activos que permitan una educación que vaya desde una fuente un poco más apegado a lo científico. Y perdón que diga un poco más, porque cuando decimos científico pensamos que vamos a ir a ver estudios para darle esta educación a nuestros hijos. Acercarnos a fuentes confiables de información donde estemos compartiendo algo que a nuestros hijos les permita el crecimiento y no la limitación. Claro, porque me pongo a pensar que este concepto tal vez que permea mucho en las participaciones que hemos visto como la culpa, que también pues puede tener una raíz profundamente religiosa, porque sí, no se habla de sexualidad en las familias, en la sociedad, y lo que sí se habla es mucho desde el señalar y prohibir, y decir, eso está mal, eso es pecado, eso te hace sucio, lo decía, por ejemplo, el testimonio, y de ahí viene pues una sensación profundísima de culpa. Hicimos el siguiente sondeo. ¿Existen temas sobre sexualidad que son difíciles de hablar con la pareja? Vamos a ver lo que nos contestaron. Creo que en una pareja la comunicación es lo más importante. Creo que si no existe ese canal, entonces no se pueden establecer límites. Y creo que es muy importante para que las dos personas se sientan pues protegidas, seguras y para que pueda seguir floreciendo. Algunas cosas sí son fáciles y otras cosas sí podría decir que son difíciles. No sé, depende también mi pareja si me tenga mucha confianza, no lo sé. Creo que sí, sobre todo límites extremos, pues depende de lo que cada uno piense al respecto. No es fácil a veces. Yo creo que al principio sí. Ya cuando empiezas a agarrar confianza, cuando es alguna conexión más grande o cuando tú tienes, pues podríamos decir cuando tú sabes lo que quieres, no es tan complicado. Antes supongo que sí, porque decir ciertas cosas era como de, ay, no, voy a verme como tal vez muy loquilla, ¿no? Pero ahora es más que nada saber conocerte y querer conocer a la persona. Muchas gracias por las respuestas que nos comparte, en específico esta última participación que pues es muy clara, ¿no? Con respecto a lo que se dice, o sea, ella puede reconocer que si en algún momento tiene deseo, antojo o curiosidad de algo, pues viene de un pensamiento que le dice, frena porque te vas a ver muy loquilla, ¿no? En las palabras que ella ocupaba y que puede representar lo que muchas personas están experimentando. Pero Mar, ¿querías agregar algo a lo que estábamos platicando? Sí, sobre la educación sexual y también sobre la preocupación de madres y padres de familia respecto a esto. Pensaba en lo importante que es que reflexionemos que el ejemplo arrastra, ¿no? Y que por más que en la escuela o en otras instituciones exista educación sexual formal, aunque ya sabemos que es desde el lado reproductivo o desde estos discursos del miedo, ¿no? Del cuídate, de todos los riesgos que tiene, me parece que también la forma en la que nosotras y nosotros aprendemos a amar, a vincularnos, a reconocer que es una pareja, pues tiene que ver también con esos modelos y esos ejemplos que tenemos, ¿no? La imaginación se nutre tanto de las experiencias, pero también de los referentes y de los modelos que tenemos. Entonces, por más que nos esforcemos en educar a nuestras hijas o hijos dentro de cierta idea o educación sexual, si en casa están viendo otra cosa, eso opera en el cuerpo, ¿no? Y refleja
o es algo aprendido que muchas veces no hacemos consciente y que se presenta en la forma en la que nos vinculamos, no solo en pareja, sino en el mundo, con nosotras mismas. Entonces me parece que eso también es importante, que si nos preocupamos por esa educación sexual, pues empiece también desde ver cómo nos vinculamos nosotras en pareja y qué ejemplos damos como padres y madres de familia. Qué referente estamos siendo también, ¿no? Sí. Javi. Justo quería comentar que una llamada nos habla de cómo entendemos la educación sexual, pero hasta qué momento la vemos como algo diferente y cómo llegan estos otros conceptos que a veces nada más suponemos que es hablar de reproducción, ¿no? Como lo decíamos, Erika nos dice, ¿por qué casi no nos enseñan que la educación sexual también incluye hablar de emociones, deseos y límites, y no solo de riesgos? Yo lo sé porque recién estoy en un grupo de mujeres en el que hablamos de sexualidad y hasta ahora estoy entendiendo muchas cosas de las que no hablamos, ¿no? Por ejemplo, de que también se trata de cómo me estoy sintiendo con la otra persona, ¿no? Hugo. Sí. Lo que pasa también es que te escucho y es que pensaba yo acá en mi diálogo interno como la sexualidad no ceñida ni restringida al acto sexual como tal y tampoco a la relación de la pareja, porque sexualidad es estética, sexualidad es disfrute, sexualidad es también cómo me muestro al mundo, cómo me relaciono con este cuerpo, con esta piel. Es mi carta de presentación, no necesariamente es coito, no necesariamente es compartir actividad sexual, es diversión, es vivir, es vibrar la vida, la sexualidad también, ¿no? Sí. Claro. Sí. Adriana, ¿quieres decir? Yo creo que es también muy importante entender la sexualidad como género, como orientaciones, como vínculos, es la teoría de los solones. Sexualidad no es únicamente esto, es todo. Exacto, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a seguir profundizando para empezar a entender o tal vez empezar a mover el cómo estamos entendiendo este concepto de sexualidad y agregar exactamente también términos como deseo, emociones, placer. Vamos a una pausa y regresando seguiremos platicando aquí en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja y emociones, creatividad en la sexualidad, el tema de hoy. No se vayan. El consentimiento en la sexualidad no es solo decir sí o no, es un diálogo constante que se expresa con palabras, gestos y acuerdos. Puede cambiar en cualquier momento y siempre debe ser claro, libre y respetado. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy en Viernes de Pareja y Emociones estamos hablando sobre la creatividad en la sexualidad. Y antes de ir a la pausa, Javi nos compartía el testimonio de una mujer que nos narra cómo a través de entrar a este círculo, si no me equivoco, sí, de mujeres, ella se empieza a dar cuenta que la sexualidad es un concepto mucho más amplio. Y ahora forma parte de su vida términos como emociones, límite, deseo. Y Adriana, la pregunta es, ¿qué tanto hablamos sobre esto dentro de la pareja? ¿Qué tanto nos permitimos verbalizar el qué entiendes por deseo? ¿Cómo va tu deseo? ¿Qué estás experimentando en cuanto a tus emociones, en cuanto a tus límites? Y los cambios fisiológicos de la edad. Las parejas no hablan, temen, se sienten avergonzados o se sienten con culpa porque los cuerpos cambian, mutan. Y mutar no significa que la sexualidad se acaba, porque la sexualidad no se acaba hasta que se acaba el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Que las vergüenzas, estas representaciones tan añejas que tenemos, porque el erotismo lo queremos meter en cuerpos jóvenes, en cuerpos que siempre responden, no me atrevo a decir. Y entonces, hablar de la sexualidad, por ejemplo, del género, estereotipos de género, lo hablamos al principio, la idea de los cambios que hablábamos hace un momento de el cuerpo va cambiando, no estamos esperando las carnes macizas de la juventud, ¿no? O la respuesta erótica inmediata en el caso de la fisiología. No hablan las parejas porque se sienten mal y la idea es que hablen. Me siento incómodo, me siento incómoda, ahorita no puedo, vamos a darnos más tiempo, porque la sexualidad no va a ser exclusivamente el coito, sino a lo mejor el contacto, las yemas con todas estas inervaciones que tiene, la posibilidad de vernos, los labios que también tienen inervaciones y representaciones muy fuertes en áreas cerebrales, es una forma de ejercer la sexualidad, no eso. Y entonces, si yo me siento una persona plena, segura, amada, porque eso es importante, y amada en un discurso
de amada por las personas con las que me pueda estar conviviendo, evidentemente va a ser para mí muy fácil, la sexualidad va a ser muy cómoda. Hablan las personas que salieron del término de la confianza, en lo que voy agarrando confianza con mi pareja. Pues sí. Yo supondría que si estamos con alguien es que ya nos sentimos cómodos. Claro. ¿Cuánto tardamos en sentirnos cómodos con las personas? Justamente diste en la siguiente pregunta que les quería plantear. Me llama mucho la atención cómo hubo una participación en específico en donde nos decían, tal vez al inicio sí hay temas que son complicados, pero ya poco a poco, conforme vamos agarrando ritmo, se vuelve haciendo un poco más cómodo o tal vez vamos construyendo más la confianza. Pero esa es la cuestión, Carlos. Deberíamos aspirar a que desde un inicio en la relación de pareja podamos ser sumamente explícitos sobre lo que deseamos, sobre lo que queremos, sobre lo que nos da curiosidad de explorar de nuestra sexualidad. Fíjate que escuchaba que decían que es importante hablar, ¿no? En el vínculo de pareja. Y digo, sí es importante hablar, pero también es importante escuchar. Porque a veces hablamos, pero no nos escuchan. Y entonces yo puedo compartir. Y yo puedo llegar con todo lo que he trabajado desde mí mismo para compartirte. Pero si la otra persona no está con las condiciones y las herramientas para dar seguimiento o escuchar activa y eficazmente lo que tengo por compartirle, se genera un conflicto. Hay un libro muy interesante de Marina Castañeda que se llama Escucharnos, donde nos dice, comencemos a escuchar al otro antes de que comience a hablar. Y a mí me parece importante esa parte. Sí, decimos muchísimo, hay que verbalizarlo y decirlo, porque pues sí, es la manera más fácil de compartirlo. Pero también empecemos a mirar la otra parte, a escuchar la parte de comunicación no verbal, la parte del cambio conductual de mi pareja, estas inquietudes que le está dando y que a lo mejor estoy teniendo esta limitación para verbalizar los cambios corporales como un ejercicio de molestia en mí. Y yo ser ese acompañante que quiere escuchar. Porque a veces cuando decimos dilo, parece que estamos poniendo solamente la responsabilidad en una persona. Pero si estamos hablando de un vínculo de pareja, estamos hablando de un acompañamiento y de un ejercicio de responsabilidad compartida. Entonces, ahí me parece bien importante también decir, sí, hay que hablar, pero también hay que aprender a escuchar. Hay que saber escuchar. Y sobre todo también, como dices, esto va preparando como la base a partir de la cual uno puede empezar esta parte de tener la creatividad, de empezar a innovar, de empezar a proponer. Javi, ¿nos quieres compartir algo? Sí, hay una persona anónima que nos dice, en mi época este tema era casi prohibido. Esto me llevó a limitar mi creatividad, fue hasta que me casé. Cuando comencé a hablar un poco del tema, pero ahora en mi adultez me da miedo que mi pareja piense que mis deseos son muy raros y que tiene que ver con hasta qué momento o en qué tiempo nosotros abrimos nuestros deseos o lo que queremos con la relación, ¿no? Y que escuchando este testimonio, Mar, me pongo a pensar, ¿no? O sea, en el caso de esta mujer, que se relaciona mucho con la culpa que nos puede generar a las mujeres reconocernos como seres humanos deseantes y como seres humanos que quieren y que desean y que quieren experimentar su placer. Claro, como seres humanos deseantes y con derecho, con derechos, porque me parece que eso es esencial también para no caer en estas lógicas en las que la creatividad tiene que ver solo con hacer algo nuevo o sumar más. Y me parece que no se trata de sumar más, sino sentir de otras formas. Y pensaba en esto de hablar, de escuchar y de sentir también, sentirnos a nosotras y sentir, o sea, aprender a sentir ese vínculo, ¿no? En este caso, ese vínculo en pareja o esos vínculos sexoafectivos. Tener como, estar abiertas a esta percepción, a este termómetro. Pensaba, ¿qué es la creatividad? Hace ratito que decíamos, vamos un pasito atrás, ¿no? ¿Qué es la creatividad? Bueno, puede ser una energía vital afirmativa. Entonces, si hablamos de creatividad en la pareja, también estamos hablando de la capacidad de transformar, la capacidad de eliminar esas situaciones de desigualdad y de poder que hay dentro de la pareja, rechazar esos libretos aprendidos del porno, de la religión, de la familia, de la doble moral sexual. Me parece que por ahí va la creatividad, ¿no? Y esto que hablaban también de la confianza, sí, lo ideal sería que esa confianza o ese piso de confianza exista para que se dé una relación de pareja, pero también entender que así como cambiamos en términos fisiológicos, esa confianza también se va a ir moviendo, esos deseos también se van a ir transformando y entonces no es como que confiamos una persona en la otra, pacto sellado y para toda la vida. No, esos acuerdos tienen que estar siempre pues en revisión, digamos, o sea, para eso está esa comunicación, ¿no? Esa escucha, para que estemos
compartiendo estos deseos, estos placeres y cómo se van transformando a lo largo del tiempo, no solo con nosotras mismas, sino también dentro del vínculo. Es súper importante que exista esta base de confianza, pero también en términos muy prácticos, Hugo, pensando que todas las personas, pues lo queramos o no, venimos de una nula, poca o tal vez extraña educación sexual, y vivimos en el contexto que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, y tenemos ciertos prejuicios. Cuando estamos en una relación de pareja y queremos empezar a explorar esta parte de la creatividad, ¿cómo empezar a hacerlo? Porque claramente los prejuicios van a estar aquí. Y tal vez si llega mi pareja con X proposición, ¿cómo puedo ir haciéndome consciente de qué tantos prejuicios puedo tener y qué tanto puede responder a un eso a mí no me llama la atención? Exacto. O yo no quiero hacer esto. Exacto. Creo que la apertura, lo hemos dicho mucho, ¿no? Pero la apertura al diálogo de qué está interfiriendo que no puedo poner en palabras mi deseo. Y por otro lado, qué está ocurriendo que interfiere que mi cuerpo tampoco lo esté solicitando o que no haya el espacio para que el cuerpo lo dé. Y pensaba justamente en poner el acento en el cuerpo porque el diálogo no solamente es el de las palabras y la escucha. Creo que estamos dejando de lado lo que habita en sí mismo la sexualidad, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo por el cuerpo de la pareja que no está teniendo el diálogo sexual? A lo mejor puede tener el diálogo sexual en las palabras y en la escucha, pero el cuerpo también tiene su propio lenguaje, el cuerpo también tiene su propio diálogo y va evolucionando. Nuestros diálogos corporales sexuales no son los mismos a nuestros 50, a los 40 o a nuestros 20, por ejemplo. Entonces también, ¿de qué va este lenguaje del cuerpo? Que tiene que ver con el deseo, con cómo quiero sentir. Me encanta cuando pones que la creatividad no es sumar, que no hay un mandato, que no se entienda esto como la creatividad es un mandato de ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con formas de expandir y con formas de profundizar y con formas de sentir. Y ahí está un cuerpo que está vibrando, un cuerpo que está deseando. Entonces es, sí, el diálogo de las palabras, pero también escuchar a mi cuerpo. ¿Qué está requiriendo mi cuerpo? ¿Qué está necesitando mi cuerpo? ¿Y qué se me antoja hacerle a tu cuerpo con este cuerpo también, no? Claro. Y que eso es vital porque también podemos analizar otra parte de este tema que es por esta presión que puede existir en el que ahora nos dicen que todo debe ser innovador, creativo y que todo debe ser pura novedad. Bueno, ¿qué tanto está pasando que hay personas que tal vez acceden a prácticas o a dinámicas en las que no se sienten cómodas? Les realizamos el siguiente sondeo. ¿Cómo establecer límites en el ámbito sexual con la pareja? Vamos a ver las respuestas y las analizamos. Sí, creo que debe haber límites. Yo considero que los más importantes es el límite personal. El decir dónde empiezo yo, dónde empiezas tú, dónde tengo yo mis cosas, mi mundo y dónde se comparte y dónde no. Creo que ese es un límite muy importante también. Yo creo que sí, porque puede haber prácticas que a uno le gusten y a la otra parte no. Ahora yo considero que es importante que siempre que se diga no, se marque como un límite. Más que nada porque puede sentirse incómodo, puede doler, puede simplemente recordar alguna cosa que no le gusta o puede darle asco. Entonces, no, y ya. Por supuesto, pero más que nada tiene que haber una relación y un diálogo entre sí para así poder expresar esas cosas y que no sea tan incómodo al momento. Gracias por las respuestas que nos compartieron y este sin duda es un punto muy importante al hablar de la creatividad en la sexualidad. Carlos, ¿qué tan importante es también tener la claridad de cuáles son mis límites y no ceder a la presión de que todo debe ser innovador a costa de mi bienestar y de mi comodidad? Fíjate que pensaba que mucha gente cuando llega a pedir ayuda porque dice, tengo menos deseo que mi pareja. Y yo pienso siempre, no tienes ni menos ni más deseo, es tu deseo, es el tuyo, es el personal. Pero cuando revisas un poquito y dices, reconoces cómo es tu deseo, cómo ha ido cambiando, porque una premisa que creo que ya nos quedó clara es que la sexualidad y la vida en general es dinámica, va cambiando con el tiempo. ¿Reconoces cómo es hoy tu deseo? ¿Dirías que hay una disparidad tan significativa en el de tu pareja y el tuyo, a diferencia de cómo fue antes? ¿Hay ese autoconocimiento que hace que yo cuando mi pareja viene y me
propone una práctica que desea innovar, pueda decir no. O sea, yo me conozco y conozco mis límites de tal manera para poderle decir a mi pareja con toda claridad no. Y algo que comentaban también, mi relación de pareja estaría preparada para aceptar un no. Y entonces, en esas respuestas me parece que hay mucho de esto que me estás preguntando. ¿Qué tanto se ha fortalecido fuera de la cama para que cuando lleguen estos cuestionamientos dentro de la cama, yo tenga las herramientas suficientes? Por un lado, para poner los límites que correspondan con mi autonomía, mi autoconocimiento, lo que yo quiero y lo que mi pareja me propone. O es un mandato que debo aceptar lo que mi pareja me pide en nombre del amor romántico o en nombre de las ideas que he construido del ser mujer o ser hombre, porque lo que nos dicen es que el hombre propone y la mujer acepta, ¿no? Claro, y Carlos, desde tu experiencia profesional y en consulta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Conocemos esos límites? ¿Somos capaces? Yo también pensaba en un profesor que hace ya un tiempo, en un trabajo con padres, decía, hay que innovar. Y decía, innovar sí, pero ¿cómo, no? Y decía, pues vean pornografía, hagan cosas diferentes. Y yo decía, y pensaba mucho en el discurso de hace 20 años que escuchaba yo por todos lados. Y sí, innovar era animarte a ver pornografía. Incluso les decían, ve pornografía rosa, si te espanta la que ven los hombres, ¿no? Entonces, ve pornografía rosa. Y yo decía, sí, es que pensar en innovar a veces tiene que ver con estas referencias históricas que tenemos de lo que podemos incorporar a nuestra vida sexual. Pero, ¿qué pasa cuando podemos elaborar incorporaciones diferentes desde la ética? Desde quizá dinámicas donde hablemos del consentimiento, porque el consentimiento es bien rico, ¿eh? Que la otra persona desee lo que le estoy proponiendo, que le genere deseo, es algo muy sabroso, es una complicidad, es una empatía. El camino es más largo, podría ser que ver pornografía, pero me parece que es mucho más certero y a más largo plazo, ¿no? De largo aliento. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a seguir ahondando en esta parte de cómo los límites juegan un papel fundamental al hablar de la creatividad en la sexualidad y que esto se liga con un concepto súper importante que es el consentimiento, qué tanto accedemos o no a ciertas prácticas y sobre todo qué tan posibilitados estamos dentro de los vínculos de pareja para poder decir no. Para poder decir no y que este no sea respetado y no sea visto como un reto a vencer o como un reto a cambiar. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Diálogos en Confianza, en Viernes de Pareja y Emociones. Creatividad en la sexualidad, el tema de hoy. No se vayan. Poner límites en la sexualidad no rompe la intimidad, la cuida. Los límites dan confianza, ayudan a sentirse seguro y permiten vivir la intimidad sin miedo ni presión. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy estamos hablando sobre la creatividad en la sexualidad y hablábamos que de la mano de este tema va uno muy importante que es hablar de los límites y el consentimiento. ¿Qué opinas al respecto, Mar? Bueno, creo que el establecer límites, más que restringir o apagar la llama, como a veces se cree, me parece que permite que la creatividad florezca. Pero también algo que me gustaría sumar respecto al consentimiento es la importancia que tiene el contexto en ello, ¿no? Porque a veces citamos teóricas o teóricos hablando del consentimiento, pero me parece que no están situadas en este contexto específico. Entonces, hay una autora que se llama Rosa Cobo, que tiene un libro que se llama La ficción del consentimiento. Y aunque ella es española, sí me parece que algunos elementos pueden ser claves para nuestro contexto cuando habla así de un margen de consentimiento sexual y cómo ese margen va variando según el contexto y la situación en la que esté cada persona o cada vínculo. Porque no podríamos hablar de consentimiento si estamos en una estructura de poder en la que muchas veces las mujeres estamos presionadas, ¿no? Subordinadas, controladas por muchos aspectos. Y entonces ahí, más allá de que el consentimiento sea solo decir sí o no, que esa es la base, digamos, creo que lo importante también es empezar a pensar el consentimiento como esta conexión con una, ¿no? Como aprender a escucharnos, a sentirnos, a
a conocer el cuerpo que somos. Y qué complicado se puede volver esta conexión cuando lo pensamos desde claro. Si el contexto no tiene todas las condiciones necesarias para que yo pueda decir no sin ningún tipo de represalia o sin ningún tipo de presión, se vuelve más complicado pensándolo sobre todo cuando lo aterrizamos en un tema de creatividad, en una situación muy práctica. Si llega la pareja y propone X cosa y a pesar de que algo en mí diga yo no quiero, ¿qué tan común es que se acceda, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, por pensar que se tiene que cumplir o que se tiene que acceder o que si no, la pareja va a perder interés? Fíjense, yo creo que yo trabajo en población vulnerable al trabajar en un hospital psiquiátrico y trabajo en provincia con personas que viven en comunidades y evidentemente a veces creo que estos discursos desde el privilegio terminan siendo muy complejos. A mí me decía una persona, está bien doctora, le voy a cumplir a mi marido, ¿no? Como esta posibilidad. Es muy difícil poner límites bajo la idea de apegos inseguros, la sensación de abandono, la idea de no ser capaz de manejarme a mí misma, de poderme sacar adelante y que la figura pareja me sostiene desde plataformas de poder terroríficas. Entonces, decir no es que me deje. Decir no es que se vaya con otra, decir no es que ya no me quiera, no soy elegible. Hace poco veía esta película de La hermanastra fea y el discurso es ¿qué tan elegible soy? Entonces es la autoestima como un elemento personal, es la cultura como un fenómeno de rechazo. Entonces yo no soy elegible, yo no puedo estar dentro de este contexto y entonces viene el ámbito de la pareja. Termino no poniendo límites porque los límites implican perder. Y no quiero perder. Así que muchas mujeres acceden a una serie de cosas que yo creo que podríamos calificar como violentas dentro de la sexualidad con tal de estar en una pareja, porque no es no. El consentimiento no es no. Y entonces si mi pareja, y eso es muy común, quiere que yo haga tríos, pero yo no quiero, que haga algún tipo de actividad como que me exhiba, pero yo no quiero, pero es la forma en la que lo voy a tener contento, entonces me sacrifico como persona para que el otro sea feliz conmigo. Claro, porque estamos tan acostumbrados a acceder que cuando se recibe un no, por ejemplo, Hugo, en vez de percibirse como un límite de la otra persona, se percibe como un rechazo. Como un rechazo y como una como no. Y entonces se puede detonar ciertas situaciones como de ejercicio de poder y de tensión en la pareja o de cobrar venganzas de algún otro modo, o de secrecías y otro tipo de relaciones si el acuerdo es monógamo. También lo pensaba, escuchándoles también pensaba, por ejemplo, en la pareja gay, en la pareja homosexual. Trabajo con muchas parejas LGBT y con muchas parejas gay y varias de ellas me dicen es que yo he accedido a todo lo que mi pareja quiere porque tampoco lo quiero perder, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con un asunto acá todo codependiente, no, uno va dialogando o evaluando y vamos encontrando que la pareja es nutricia también, que la pareja es una buena pareja, que la pareja sí aporta, nos aportamos y que llegado al punto de la sexualidad hay un bueno, accedo a tener invitados sexuales a nuestro encuentro, o accedo a ir a lugares de encuentro, o accedo porque tampoco lo quiero perder. En la pareja heterosexual muy claramente se ve como las mujeres, como lo han venido diciendo, acceden o por el mandato de le toca cumplir o por el lo voy a perder, ¿no? Pero también se puede decir que sí a ciertas prácticas sexuales que no vayan conmigo porque a lo mejor también le amo, porque también la amo, porque también lo amo y entonces ¿qué se hace con este amor si le digo que no? O sea, el no solamente el no representa un límite claramente respetable, evidentemente, pero creo que también moviliza otras cosas. Claro, y aquí la pregunta es cómo navegar este no dentro de la pareja, Carlos, porque considerando la complejidad del tema y considerando la realidad de la mayoría de las parejas y en tu caso las que has tratado a lo largo de tu experiencia, pensando que si la pareja quiere comenzar a explorar, si ya se empezaron a abrir este tipo de conversaciones y empiezan a llegar las primeras propuestas, y a una de esas propuestas la respuesta es no, se tendría que explicar, se tendría que justificar el por qué no se quiere, o en términos muy estrictos hablando de la creatividad en la pareja, o el no es no.
Yo me gustaría partir diciendo que el no es no. Sí me gustaría partir diciendo que el no es no. Y ahí viene la segunda parte que generalmente se recomienda, que es la parte de la negociación de ese no. Pero de entrada el no es no. Y ahí siempre me parece un poco tendencioso porque me parece que tenemos pocas herramientas para negociar. Porque lo que decimos es hay que negociar este no para ver si podemos cambiarlo por sí. O sea, esta práctica no, pero que sí podemos hacer, que sea algo que vaya de acuerdo a lo que estamos deseando ambas personas, que nos parezca interesante, que deseemos incorporarlo, que siempre la recomendación va a ir de menos a más, es decir, no voy a llegar a proponerte un trío, pero a lo mejor te propongo una cena rica donde hagamos cosas diferentes, que tengamos una conversación. Fíjate, veía un estudio donde decía que muchas mujeres identificaban como un buen juego presexual, ya vimos que el juego presexual en realidad es todo el sexo, pero como un buen juego presexual, una cena romántica. Y cada uno tenía su discurso de lo que significaba una cena romántica, pero lo que quiero es esta cercanía. Y entonces de ahí puedo empezar a hacer una innovación. Siempre va a ser esa la sugerencia, pero pensar desde dónde estamos negociando. Pensar si mi no de verdad viene desde mis miedos, desde mis inseguridades, porque pensábamos del cuerpo, por ejemplo, y a lo mejor eso se me antoja, pero mi inseguridad del cuerpo no, y a lo mejor el no es en este momento no. Y entonces en este momento lo trabajo, lo veo, y si al final es no, es no. Y eso es importante decirlo. Perdón que te interrumpa, porque justo es algo que me gustaría como ahondar mucho, ¿no? O sea, ¿cómo puedo identificar de dónde viene ese no? O sea, situación X que me están proponiendo y si en mi mente es no porque eso es pecado, por decirlo así. ¿Cómo lo puedo ir negociando? Fíjate, pensaba también en una lógica de Piaget que nos enseña cómo es que aprendemos, y Piaget nos dice que tenemos una acomodación de nuevas ideas que se van sumando a estructuras cerebrales, mentales y de conocimiento que tenemos y que las vamos acomodando, le llama acomodación. Yo digo que, y hay una parte que le llama nivelación, es decir, esas ideas que estoy metiéndome de afuera para adentro corresponden con lo que creo en este momento, entonces no reemplazo otra, la acomodo dentro de las que tengo. Un poco es eso. Tengo un panorama de ideas que quiero pensar que vamos trabajando, que voy resignificando, y por eso toda la importancia de la conversación que hemos tenido hasta este momento para llegar a hablar de esta creatividad. Cuando hago todo este proceso y esas ideas las tengo trabajadas, las tengo pensadas, planteadas, preguntadas, cuestionadas, acomodadas, resignificadas, entonces puedo sumar una idea nueva y decir, esto en este proceso de acomodación y en este proceso de equilibrio, ¿me viene? Claro. Porque si solamente decido desde mis inseguridades, mis miedos, mis mandatos de género, lo que están esperando de mí, lo que debo hacer para cumplir, desde mi religión, desde un ser inteligente que me está diciendo qué hacer, hasta mi pareja por el mandato de género, es muy probable que ese no sea un no de fondo. Claro. Y ahí es donde podemos ponernos en peligro y tenemos terribles historias que vemos todos los días, ¿no? Así es. Javi, ¿qué nos están diciendo en las redes? Una persona anónima nos comparte: mi pareja y yo somos muy compatibles en la creatividad al momento de intimar, pero hace poco subí de peso y eso me provocó una barrera. ¿Cómo puedo desbloquear este tema? Karen en Facebook nos comenta: de chica todo me daba pena, los ruidos del sexo, los fluidos, mis estrías. Mi pareja fue fundamental para aprender a reírnos de nosotros mismos, de esos ruidos y situaciones que, si lo sabes abordar, terminan ayudando más al placer, y que también tiene que ver en cómo estamos nosotros entendiendo el placer y la creatividad. Y hay algo que me parece muy fundamental y que no lo valoramos tanto como la risa, ¿no? O sea, el reírnos, el compartirnos, el entender que hay hasta chistes privados o que hay un lenguaje que desarrollamos entre nosotros, ¿no, Mar? Sí, claro, creo que la creatividad justamente en la pareja tiene que ver también con esa invención de un lenguaje propio del deseo. Y para eso tiene que haber muchísima comunicación, como decíamos ya, no solo de palabras, sino también el ir aprendiendo a sentirnos. Y que me parece que algo importante también en esto que decías del juego, pues es ver a la sexualidad como un espacio lúdico, como un espacio de exploración que se puede compartir, pero que me parece que para poder compartirlo, o sea, para llegar ya a ese momento, primero también hay que jugar con nosotras, permitirnos tener esa libertad, esa confianza para explorar, y no solo en términos sexuales, ¿no? Pensaba desde la noción de erótica de la filosofía feminista, cómo este juego tiene que ver con la libertad para conectar con nosotras de una manera alegre, de una manera intensa. O sea, tiene que ver justamente con
convivir plenamente, ¿no? Convivir desde la intensidad, como me gusta decirlo, y a partir de eso pues nos va a ser mucho más sencillo establecer, o no más sencillo, pero creo que habrá una ruta mucho más clara para establecer estos espacios de juego compartido. ¿Y cómo es que este juego compartido, Hugo, favorece la conexión emocional en el vínculo? Por la confianza que uno experimenta, ¿no? O sea, cuando hay me encantó, cuando hay un lenguaje erótico, un lenguaje del deseo compartido, se inventan palabras, se inventan significados, se inventan chistes locales, el cuerpo también se va modulando y se va compartiendo, ¿no? Entonces sí creo que poder tener esta confianza en la persona y confianza en lo que uno y en lo que una es, también repercute. O sea, estaba pensando al mismo tiempo otra idea que tiene que ver con cuando la vida sexual de las parejas se encuentra súper bonita, súper nutricia, poderosa, orgásmica para las dos personas, eso también me alimenta como persona para otras relaciones. O sea, la sexualidad tampoco es lo menos. Cuando yo tengo orgasmos maravillosos con mi compañera, con mi compañero sexual, eso también me nutre de vitalidad, también me da seguridad, también me hace sentir la vida, también me hace tener quizá habilidades sociales que antes no había descubierto porque el orgasmo me las desbloqueó, ¿no? Con que tenga yo estas estrías, con que tenga yo estas canas, con que tenga yo estos cuerpos. O sea, sí creo que la experiencia orgásmica y mística en la vida sexual también nos alimenta de otros modos y creo que también hay que valorar esto último, ¿no? Porque la pareja, con un buen orgasmo para ambas personas, bien trabajado, bien disfrutado, maravilloso y divino, cuando dices Diosita existe gracias a esto, eso también abona a que la pareja vaya teniendo más espacio de intimidad donde otros temas, los temas fuera de la cama, también puedan ser puestos. Claro. Fíjate que yo pensaba ahorita que hablábamos de los cuerpos, de un cuento de Horacio Quiroga que se llama Más allá. Unos jóvenes toman las decisiones a Romeo y Julieta, pero los fantasmas conviven y de pronto se dan cuenta que ya no pueden estar juntos, que ya no era lo mismo. Se van y entonces caminando, como esta voz en off, así lo leí yo, decía, es que para amar se necesita cuerpo también. Ay, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresando me gustaría retomar una de las preguntas que nos mandaron en las redes, que era una mujer que nos preguntaba, o sea, partimos de una buena base, había una buena comunicación, había un buen ejercicio de la creatividad en la pareja, pero claro, con el paso del tiempo y con el cambio del cuerpo, ella dice, viene una inseguridad tremenda que empieza a mermar el cómo ella está disfrutando su relación de pareja y el cómo ella está disfrutando su sexualidad. La quiero dejar sobre la mesa, regresando, la vamos a analizar y la vamos a responder. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, en Viernes de Pareja y Emociones. Creatividad en la sexualidad, el tema que estamos tratando hoy. Volvemos. Para que haya una sexualidad creativa y respetuosa es importante poner límites y tener comunicación. La comunicación, más que nada para que sepan que a uno le gusta y a otro no. Pues más que nada la opinión entre las dos personas. Y en cuanto a creatividad y respeto, pues básicamente el diálogo es la base de todo en cuanto a relaciones. Creo que la comunicación es muy importante y creo que también va del lado del consentimiento, va del lado de que las dos personas se sientan seguras y pues exacto, que si se establece algún límite, pues se pueda respetar de las dos partes, porque si no, pues no va a haber un avance, no va a haber una comodidad para que eso suceda. Muchas gracias por las respuestas que nos comparten. Como podemos ver, claro, el consentimiento y la comunicación, ingredientes clave para la creatividad en la sexualidad de las parejas. Y me gustaría que diéramos respuesta a la pregunta que dejé antes de ir a la pausa, Adriana, sobre cómo se puede empezar a enfrentar estas inseguridades corporales que empiezan a mermar el que uno quiera pues seguir ejerciendo libremente su sexualidad. Yo creo que el cambio de la visión de la estética es como muy importante. Nuestra educación estética es malísima. Nos educan sistemas muy fuertes. Vamos a museos, vamos a ver cuerpos, ¿no? Mi marido se dedica al arte, es artista plástico. Entonces fuimos a ver a Rubens. En alguna ocasión dije, wow,
si hubiera vivido en esa época, estos cuerpos con curvas, ¿no? Que pueden tener celulitis. Los cuerpos son cuerpos. Los cuerpos sienten, tienen memoria. Yo creo que las inseguridades parten de dejar de ver esos estereotipos tan rígidos, tiesos, cuadrados, que hacen que creamos que el placer está relacionado con eso, ¿no? Y eso es totalmente falso. El placer no tiene que ver con eso, el placer tiene que ver con mis sensaciones, no si tengo una lonjita de más, si tengo la pancita, si tengo la celulitis, que es una de las cosas que se cuestiona a partir del deseo. Hay muchos filósofos que hablan del deseo, leía Byung-Chul Han, que habla mucho de esta idea de cómo nosotros nos acercamos a lo que nos están ofreciendo de manera inmediata, ¿no? La belleza. Y entonces, si yo no cumplo la rigidez de ese prototipo, automáticamente me niego el placer, el deseo, el orgasmo. Cabe mencionar que el orgasmo es una buena meta, pero no tiene que ser exclusiva, ¿eh? O sea, no tenemos que andar correteando el orgasmo porque perdemos el proceso. Hay que sentir rico y llega el orgasmo, es como estar comiendo unos taquitos y sale una señora con una cajita de postres. ¡Wow! Tenemos algo más en la mesa. Entonces, si empezamos a ver la idea de la estética de manera más amplia, que es lo que les digo, vayan a museos, conozcan arte, vean otras perspectivas de los ojos que conocen esto, pues vamos a hacer que nuestros cuerpos, como hombres y como mujeres, porque de pronto cabe mencionar que en estos discursos las mujeres no estamos tan atentas de eso. O sea, yo sí puedo decir que puedo ver a hombres como de mi edad y si yo puedo ver si están con canas y peloncitos y panzoncitos, a mí no me genera un conflicto. Pero voy a ver a mujeres coetarias, a mujeres de mi edad, luchando por tener cuerpos de 30, rostros de 30 y decir, bueno, y se ponen y se hacen y sufren mucho. Entonces, creo que sí es un buen momento entender que estos son los cuerpos, que tenemos que romper estos estereotipos y darnos cuenta que a final de cuentas el placer va más allá de la exclusividad del cuerpo. El placer está ubicado en otras áreas. Muchas gracias por responderle a esta persona que nos escribió y nos pidió esta orientación. Por otro lado, muchas veces se puede pensar que la creatividad o empezar a innovar en la relación de pareja surge tal vez cuando la vida sexual se percibe como que va en caída o que ha disminuido o que ya no es igual que antes. ¿Esto realmente es así? O sea, ¿es una manera de solucionar problemas que existen en las relaciones? ¿O más bien tendríamos que integrar la creatividad desde el inicio del vínculo o como algo permanente? Creo que, como dices, lo idóneo sería integrar esa creatividad en nuestra vida, ¿no? Desde que podamos hacerlo, desde que las condiciones materiales lo permitan en nuestros contextos. Y eso nos va a llevar a que cuando estemos en algún vínculo, pues la creatividad también empiece a florecer ahí. Y creo que algo importante, pensando también en el juego, en la creatividad, es ser conscientes de que necesitamos un espacio de confianza, un espacio, porque el juego implica riesgo, pero implica también cuidado, implica ensayo y error, y también implica decir, bueno, pues no sé para dónde, ¿no? Implica tener límites, o sea, el pensar en jugar dentro del espacio de la sexualidad me parece que tiene estas implicaciones como algo básico, y pensaba justamente en la repartición de cuidados. O sea, claro, hablamos de una pareja que a lo mejor ya entró en la rutina, pero también creo que en esa pareja podríamos decir, ¿quién sostiene los cuidados emocionales, los cuidados en términos de trabajo del hogar? Porque si nosotras estamos sobrecargadas, si nadie nos cuida a nosotras, ¿qué ganas de jugar voy a tener, no? Si justamente no existen estos espacios en los que también haya descanso, en los que haya tiempo de ocio, pues ese juego o ese momento lúdico en la pareja me parece que no va a tener las condiciones para que se dé. Claro, entonces tenemos que construir un espacio seguro para poder explorar. Carlos, ¿quieres hacer? Y ahí también me gustaría abonar la otra parte, la de los hombres, ¿no? La del trabajo con hombres, porque pareciera mucho que este mensaje solamente va dirigido a las mujeres, porque está un poco muy analizado, afortunadamente, pero los hombres también vivimos esta sensación de tengo que pagar la renta. O sea, como me dijeron que soy el proveedor, no tengo trabajo. No tengo el sueldo suficiente. Es mi responsabilidad asumir eso. Y eso también son elementos que disminuyen la posibilidad de estar en contacto con nuevas formas de significar mis placeres. Yo pensaba, cuando oigo a estos hombres y dicen, no tengo deseo, pienso, claro, ¿cómo voy a tener deseo si estoy pensando en ser un proveedor?
en cumplir este mandato de ser, ¿no? Y entonces ahí es donde me da mucho sentido esta idea de que debe ser un acompañamiento, de que debe ser un compartir honesto, ético, en ambas direcciones, bidireccional, donde estemos hablando y nos estemos escuchando, donde pueda expresar en este espacio de seguridad lo que estoy sintiendo y viviendo, no solamente por fuera, sino también por dentro. Ponerme, y que es algo que a los hombres nos cuesta mucho trabajo, por eso es que los hombres nos vinculamos más en emociones como el enojo, que son las que se nos permiten, nos cuesta mucho trabajo ser vulnerables y decirle a la pareja, sabes que no estoy consiguiendo hacer esto solo, necesito ayuda. Y es algo que nos pasa muchísimo en el trabajo con hombres. Romper esta barrera que nos permita decir también nos acerca mucho más a la creatividad, al deseo de ponernos creativos. Justamente quiero leer 2 llamadas que tienen todo que ver con los comentarios, porque por un lado José nos dice, tengo 38 años y hasta ahora puedo aceptar que hay cosas que no me gustan o que me dan pena. ¿Cómo se puede hablar de lo que significa esto sin que me quite masculinidad? Y por otro lado, María Eugenia, ¿cómo podemos dejar de sentir culpa o pena por desear más, menos o por solo decirle que no a la pareja? Mi experiencia es que hay cosas muy específicas que se espera de estar en pareja. Tampoco es que podamos ponernos tan creativas. Y que tiene que ver con estos mandatos de género, ¿no? Donde justamente se ve la manera en cómo nos relacionamos. Empecemos con la primera, ¿no? O sea, cómo un hombre puede decir que no y que eso no implique el que es menos masculino o menos hombre. Pensaba en preguntarnos qué es eso que le ocurre con esa práctica o actividad sexual que le está desagradando. ¿Qué pasa por su cuerpo? ¿Qué pasa por su mente? Si tiene que ver con desagrado, dolor, vergüenza, asco. ¿Cuáles son las emociones que está allí poniéndose en juego con una práctica sexual que no está agradando? No para que le agrade en sí mismo. Este diálogo no es para que ya filtrado de esto te va a agradar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con conversar de manera honesta y profunda con qué está asociada esa práctica sexual con la historia de mi vida, con los aprendizajes que ha tenido, con las voces que han estado allí interfiriendo o formando parte de mi vida, de mi cuerpo y de mi cuerpo sexual. Por un lado, ¿no? Como esta conversación y cómo esta conversación se pueda conectar con lo que tú estás experimentando, viviendo, significando sobre ser hombre y ser masculino, ¿no? ¿Qué relación encuentras de esto con esto? ¿Y a cuál masculinidad nos estamos refiriendo, ¿no? De cuáles fueron los modelos de masculinidad, qué aprendiste, qué aprendimos de ser hombres, cuáles están la experiencia acumulada, perdón, que te lleva a decir, este soy el hombre que soy, y cómo esto puede restar cuando yo digo que no. O sea, las conversaciones van en los 3 sentidos. Conversar o dialogar de manera honesta y profunda es qué se pone en juego de ti cuando no quieres esta práctica sexual, pero también hablar de la masculinidad y de sus modelos y qué relación encuentras. Ojo, no para que te termine gustando algo, sino para que te conozcas de tal manera que digas, ahora ya sé por qué no, pero en el recorrido también voy encontrando un que sí. Y yo pensaba mucho en estas nuevas masculinidades y lo que se genera tras un movimiento social tan importante que es la llamada manósfera, donde se introducen los conceptos de lo masculino y el enojo con lo femenino como polos contrarios. Y creo que ese tipo de movimientos están haciendo daño en muchos sentidos, pero que no se trata de estar separando lo que tú puedes hacer de lo que no puedes hacer y lo que el otro pide, el otro exige, sino lo que hemos hablado todo el tiempo, la comunicación. En serio, yo dirigiría un mensaje a todos estos influencers que hablan dentro de la manósfera y decirles, les prometemos que no hay una competitividad, nadie quiere minimizarlos, aplastarlos, rechazarlos y hacerles sentir mal, porque incluso sería absurdo desde el feminismo actuar contra lo que estamos peleando. Entonces yo creo que la comunicación sí es muy importante. Así es. Ahora demos la respuesta a la segunda pregunta, donde nos hablan de la culpa por desear más, por desear menos, por pensar que esto está bien o por esto decir está mal. que no, o sea, ni siquiera decir que no. La pregunta sería justo, ¿tengo que responder o actuar de acuerdo con un guión sobre cómo ejerzo mi sexualidad? O hablando de esto, hay tantas posibilidades como personas en el mundo.
Sí, no tenemos que responder a ningún guión. No hay fórmulas únicas cuando hablamos de las prácticas sexuales, y cuando hablamos de sexualidad creo que es importante que podamos tener claridad respecto a que es una dimensión vital que, como ya lo dijimos, nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces eso potencia muchísimas cosas. La culpa, ¿cómo quitarla? ¿No? Como si hubiese también recetas únicas. Creo que no la hay. Me parece que es un trabajo no solo individual, sino también colectivo, no solo un trabajo de introspección, sino también una práctica. O sea, si la culpa se ha establecido en este sistema como una forma de control, ¿no? Como algo que introyectamos principalmente las mujeres en cuanto a la sexualidad, me parece que una forma viable que estamos encontrando desde el escenario feminista, al menos desde las dos últimas décadas con mucha más potencia, tiene que ver con estos espacios colectivos de reflexión. O sea, sí creo que estos círculos de mujeres, estos grupos de toma de conciencia, que si bien surgen en los 70s, por ejemplo, me parece que en los últimos años han agarrado más fuerza, son espacios en los que las mujeres podemos hablar libremente sobre la culpa, compartir la experiencia, reflexionar y transformar también. Y lo digo porque es algo que he experimentado desde mi trabajo profesional, ¿no? El trabajar con mujeres que de pronto decían, yo sentía culpa por aceptar que yo no había pensado si deseaba ser madre, o por no ser la madre perfecta, pero escuchando a otras mujeres que admiro, que respeto, y cómo ellas hablan sueltamente de que pues no lo decidieron o que está bien cansarse de ser madre, algo se mueve, ¿no? Algo se mueve en estas mujeres que empiezan a liberarse de esas culpas. Entonces me parece que no es la única vía, pero que esos espacios de reflexión colectiva son espacios muy potentes para lograr quitarnos estas culpas vinculadas a la erótica y a la sexualidad. Así es. Muchas gracias, Mar. Vamos a hacer una pausa y regresando le vamos a dar respuesta a los comentarios que nos han mandado. Javi, antes de ir a la pausa, ¿nos podrías compartir alguno? Claro que sí. Tadeo Sumarán nos dice, en mi caso crecí con la idea de que el hombre debería saberlo todo en la intimidad. Eso me generó mucha presión y evitaba preguntar o escuchar a mi pareja por miedo a quedar mal. Quédense con nosotros, continuamos hablando de la creatividad en las relaciones de pareja. Acompáñanos la próxima semana en Diálogos en Confianza. Todos los temas son para ti. Este lunes conversaremos sobre el síndrome de ovario poliquístico, qué es y cómo impacta en la salud y la calidad de vida. Abordaremos el martes cómo comprender el lenguaje de las y los jóvenes para fortalecer la comunicación en casa. El miércoles reflexionaremos acerca de la atracción que surge hacia las figuras de autoridad y cuándo deja de ser sana. Hablaremos el jueves de la importancia del feminismo y su relevancia en la conversación pública actual. Y el viernes nos enfocaremos en el divorcio después de los 50 y los cambios que implica esta etapa. Síguenos y acompáñanos en Diálogos en Confianza. Bueno, es que históricamente se asoció hegemónicamente la idea de que la sexualidad era para la procreación, que era un elemento puramente biológico. Creemos que la sexualidad, como nos han enseñado históricamente, se ciñe a las prácticas sexuales, y en un contexto como el nuestro, en el que la heterosexualidad impera, además las prácticas sexuales se ciñen al coito, y eso reduce y deja fuera cualquier idea de creatividad. Pero pensaba como lo difícil que es para muchas personas vivir los mandatos, y concretamente para los hombres el mandato es la sexualización, la penetración, y básicamente como que la mayor parte de nuestra sexualidad está centrada en el pene, por ejemplo, ¿no? En el coito. Antes de que llegue una educación sexual formal, o antes de que llegue una conversación con papá y mamá respecto a la sexualidad, el porno está llegando más rápido a la vida de los hombres que una plática sobre la sexualidad. La pornografía tiene discursos que no tienen nada de creatividad si tú analizas un guión. O sea, tienen zonas específicas de acercamiento y son la genitalización del erotismo. Y el erotismo no es la genitalización. Que lo primero que consumen para acercarse a una sexualidad son estos videos de tan fácil acceso.
Y entonces, ¿qué pasa cuando llegan a la vida adulta? ¿Qué pasa cuando se vinculan con alguien más o con sus cuerpos? Aparecen estos niveles de insatisfacción, porque yo no me parezco a lo que me enseñaron que había en ese lugar. Se habla poco en la escuela, sabemos que se habla, y lo que se habla generalmente no es tan acertado o no está tan dirigido. Lo que es importante distinguir es que también hay educación sexual fuera de la escuela. La creatividad no es sumar, que no hay un mandato, que no se entienda esto como la creatividad es un mandato de ahora esto, y ahora esto, claro. Y ahora esto. No tiene que ver con eso, tiene que ver con formas de expandir y con formas de profundizar y con formas de sentir. Las parejas no hablan, temen, se sienten avergonzados o se sienten con culpa porque los cuerpos cambian, mutan. Y mutar no significa que la sexualidad se acaba, porque la sexualidad no se acaba hasta que se acaba el asunto. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Ya estamos en la recta final de este programa, la creatividad en la sexualidad, el tema que estamos tratando hoy. Vamos a escuchar las reflexiones y comentarios finales que nos mandó la audiencia, Javi. Así es, Nat. Mira, Lidia Aranza nos pregunta, primero nos dice, yo tengo fantasías sencillas como cambiar de lugar o probar dinámicas distintas, pero me da pena decirlo, ¿cómo se abre esta conversación sin que se vuelva incómoda? Norma Iracema, ¿qué hacer cuando uno quiere explorar más en la intimidad, más juego previo, más tiempo tocándose y es la pareja, es más práctica y rápida? ¿Se puede encontrar un punto medio? Anónimo, en mi juventud me daba mucha pena hablar con mis parejas sobre mis deseos. Ahora con mi actual pareja tengo la confianza y la libertad de decir lo que se me antoja y también lo que le gusta a mi pareja. Creo que depende de la conexión y el diálogo. Y finalmente Ramiro Gael nos comenta, en mi matrimonio hubo una etapa donde el sexo se volvió muy mecánico. Era casi siempre igual, misma hora, misma dinámica, sin hablar mucho. Yo sentía deseo, pero también sentía que algo faltaba. Un día nos sentamos a hablar y fue incómodo admitir que queríamos probar cosas distintas, desde cambiar el lugar hasta prolongar el juego previo. Cuando empezamos a tocarnos sin la presión de terminar rápido o explorar el cuerpo del otro con más curiosidad, la conexión fue distinta. Me di cuenta de que la creatividad es también dejar de hacer todo en automático. Muchas gracias, Javi. Y con estos comentarios me gustaría que procediéramos a las conclusiones y un poco brindando esta herramienta o cómo darles el mensaje a las parejas que nos están viendo en este momento de cómo empezar a integrar el juego de manera gradual dentro de sus vínculos. Carlos, empezamos contigo. Fíjate que me quedo pensando que ir incluyendo cosas diferentes, esta dinámica de curiosidad, esta creatividad, no son píldoras mágicas. Me encantaría que nos quedáramos con esa idea. Es un trabajo, como pudieron escuchar, es un trabajo de fondo. Hay que revisarnos mucho nosotros, revisar cómo está nuestra vinculación, conocer nuestros placeres, los de nuestra pareja, ir construyendo espacios de intimidad donde podamos compartir esto que estamos viviendo, analizando, resignificando, desmontando y luego pensar si queremos incluir algo diferente. Me parece que es un trabajo de fondo y me encantaría que nos quedáramos con eso, no para pensar que es la tortura del trabajo de fondo, no, sino como un camino entrelazado en el que empiezo yo primero, empieza mi pareja y después lo podemos compartir. Sí es un camino y se innova también fuera de la cama. Así es. Y vayamos incluyendo en ese camino esa innovación. Muchas gracias. Mar. Bueno, pues creo que me quedo, secundo todo lo que comentabas, pero también pensando en lo importante que es que podamos abrir espacios donde no haya juicio, donde haya confianza, donde no haya prisa, donde se pueda generar una presencia real. Y me parece que eso ya deja muchas preguntas, porque en este tiempo en el que vivimos con la inmediatez, con las pantallas, con el corre de aquí para allá, con los trayectos tan largos, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos darnos tiempo para cultivar esas pasiones, para alimentar ese juego, para tener ese diálogo? Que sea un diálogo real con nosotras y con las otras personas. Me parece que por ahí va al menos la noción de la erótica desde la filosofía feminista, ¿no? Este poder conectar profundamente con nosotros y asimismo con el mundo y con las otras personas. Muchas gracias. Adriana. Yo creo que antes de pensar en la estimulación directa de los genitales, estimulemos la mente. Consumamos arte, por favor. Yo creo que hay una serie de libros, poesía erótica, cuentos eróticos, hay cine muy interesante, más allá de lo pornográfico. La creatividad es una función mental superior desde la medicina,
pero que tengo así como voy, hago ejercicio y estimulo los músculos, estimulemos el cerebro. Leamos, busquemos, imaginemos y así vamos a crear una relación con nosotros como cuerpo y con los otros, con nuestros vínculos, que nos permita crecer constantemente. Muchas gracias, Adriana. La sexualidad habrá de ser un espacio de crecimiento, de diversión, místico, lúdico, de confianza, de autodescubrimiento, rico, liberador, que no se restringe a la sexualidad con la pareja, que si bien forma parte, la sexualidad nutricia y mágica es una experiencia con uno mismo, con el diálogo del cuerpo, y es una actitud con la cual nos relacionamos con la vida. Muchas gracias, les quiero agradecer a los 4 por todo lo compartido y a ustedes, nuestra audiencia, por estar al otro lado de la pantalla muy pendientes. Javi, gracias por traernos la voz de la audiencia. Muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros, por compartirnos sus dudas y también sus experiencias. Si no vieron el programa, los invito a que nos busquen en Spotify, en Diálogos en Confianza, y a que el lunes ustedes no se pierdan el programa que tiene Aprender a Envejecer, con un tema muy interesante en donde se hablará sobre las mujeres que abrieron camino. Así es, Javi, la próxima semana no se pierdan la edición, porque este 6 de marzo vamos a hablar sobre el divorcio después de los 50. Este divorcio que también es conocido como divorcio gris, que ocurre en una etapa de la vida en que probablemente muchas parejas están experimentando el nido vacío, nuevos proyectos personales, y vamos a ver cómo todas estas dinámicas atraviesan el que se disuelva un vínculo, cómo se atraviesa, cómo se reconfigura la vida, y por supuesto escucharemos la voz de los expertos. Ahora es tiempo de teatro con Andrés Castuera, que nos trae las mejores recomendaciones teatrales para este fin de semana y los días que siguen. Así que les invitamos que vayan por libreta, porque nos va a dar horarios, costos, fechas y por supuesto una probadita de cada obra. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Diálogos en Confianza. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11. Esta semana nuestra cartelera sube al escenario a una actriz nonagenaria con un monólogo honesto y valiente. Para las infancias, una adaptación a nuestros tiempos de un cuento clásico para hacernos ver lo efímeras que hemos vuelto las cosas importantes. Además, una historia sobre aquellas cosas que tenemos que soltar para seguir adelante, pero que a veces es difícil dejar atrás. También un musical que nos va a llevar a esos rincones de la historia que siguen siendo heridas abiertas para las y los jóvenes. Y en nuestro viaje al interior traeremos algo de la escena poblana contemporánea. En este viaje vamos a ir de la subversión a los personajes olvidados de la sociedad, de lo efímero que es todo en nuestros días, a nuestra historia que sigue doliendo, haciendo una pausa en nosotros mismos, en nuestro interior y esos lastres que seguimos arrastrando. Vamos a ver las imágenes que tiene el teatro mexicano para nosotros esta semana. Aquí tienes nuestra cartelera. Vamos a empezar en la Sala Novo del Teatro La Capilla con La Nona Roja. Una mujer nonagenaria llega al teatro a ofrecer una conferencia sobre apoyo a los adultos mayores, acompañada de una institución que aparentemente es inclusiva, hasta que la protagonista rompe el guión para platicarnos de su activismo antifascista y del misterioso objeto que la acompaña a todos lados. Con 90 años de trayectoria, esta actriz se sube al escenario con este monólogo. Y ahora nos vamos al Foro Shakespeare con 2 propuestas. ¿Por qué no tengo cama? Alma, a sus 30 años, acaba de terminar una relación de 7 con el amor de su vida. Y se da cuenta de que solo se tiene ella misma y hace un recuento de las camas que han sido parte de su vida, desde el vientre materno hasta la que vendió por vivir con alguien más. Una obra sobre el amor propio y el miedo que tenemos a amar a otros. También en el Foro Shakespeare, Pase de Lista, una historia de memoria viva que no pretende ser una reconstrucción histórica de los hechos, más bien despertar a la juventud, a las nuevas generaciones, para levantar la voz por los temas pendientes. Un musical que nos lleva al corazón del movimiento estudiantil de 1968. Todo sucede horas después de la matanza del 2 de octubre. Unos alumnos se han refugiado en un departamento y se enfrentan a terribles dilemas sobre lo que está pasando. Y ahora
nos vamos en nuestra escala para las infancias al Teatro Benito Juárez con Pinocho 21. En esta versión contemporánea del clásico de Collodi, Geppetto vive en una casa construida por desechos y vive en la orilla de un canal. Para olvidar que su país ya no existe, construye marionetas con objetos que encuentra en la basura. Un día, una criatura le cumplirá su sueño, tener un hijo de verdad. Pero Geppetto no contaba con que Pinocho sería gamer y además rapero. ¿Podrá con esto? Y vamos a cerrar en el interior, nos vamos al Foro Nono en la capital de Puebla con Liberación Femenina, una mezcla de música, cabaret, teatro y una alta dosis de feminismo. Este unipersonal le da vida a 5 mujeres que a pesar de la distancia se comunican por sus dolores, por sus amores y desamores, volviéndolo una protesta llena de humor y un grito colectivo para liberarse. El teatro mexicano muestra su madurez cada vez que al abrirse el telón o al encenderse las luces aparecen ante nosotros historias que hablan de temas que nos preocupan y nos ocupan. Cuando los personajes hacen que su historia se vuelva nuestra historia y que al terminar seguimos comentando de lo que sucedió, independientemente del medio por el que lo haga, a través de la risa, del llanto, del suspenso, del misterio, de la intriga. El teatro va a llegar a ese rincón que tiene que llegar en tu conciencia y en tus emociones para sacudirte, porque esa es la misión de nuestro teatro, moverte y cambiarte. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo, por el 11.